La pregunta 6 hace referencia a los fármacos beta bloqueantes. Hemos seleccionado esta pregunta porque son quizá los fármacos más preguntados en el MIR y de hecho en las últimas ediciones del MIR siempre ha caído alguna pregunta. ¿Qué debemos saber de los beta bloqueantes? Fijaos, los beta bloqueantes tienen 4 indicaciones fundamentales para la cardiología y por tanto siempre que hay 4 indicaciones nos pueden hacer una quinta. Las 4 indicaciones que las iremos viendo son la hipertensión, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca y las arritmias. Hipertensión. Esto es lo que nos están preguntando últimamente en el MIR. ¿Qué ocurre con los fármacos beta bloqueantes? Los fármacos beta bloqueantes son buenos hipotensores porque lo que hacen es, al disminuir la fuerza de contracción y disminuir la frecuencia cardíaca, bajan la tensión. ¿Qué es lo que sucede? Lo que nos están preguntando hasta ahora es que, aunque los beta bloqueantes junto con los diuréticos son fármacos que mejoran el pronóstico en los pacientes hipertensos, si solo queremos tratar hipertensión y hay alguna otra enfermedad asociada, a lo mejor no es una buena opción terapéutica. Con esto me estoy refiriendo a la diabetes mellitus, que es lo que nos han preguntado recientemente. Los beta bloqueantes lo que hacen es bloquear receptores beta, como dice en su nombre. ¿Qué es lo que sucede? Los pacientes diabéticos, para poder meter la insulina, la glucosa dentro de la célula, utilizan receptores beta. ¿Qué hace si damos un beta bloqueante? Bloqueamos la acción de la insulina y empeora el perfil glucémico de estos pacientes y empeora el perfil cardiovascular. Por tanto, un paciente que es hipertenso y diabético y solo hipertenso y diabético, la mejor opción terapéutica no es el fármaco beta bloqueante, es el IECA, no lo olvidéis. Entonces, una contraindicación relativa para el uso de beta bloqueantes es el hipertenso diabético. Otra cosa es el hipertenso con cardiopatía isquémica, en donde el beta bloqueante está absolutamente indicado. La siguiente indicación es la cardiopatía isquémica. Debéis acordaros que los beta bloqueantes se deben asociar siempre a todo paciente con cardiopatía isquémica, sea la que sea, desde el inicio, porque mejora el pronóstico, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación para ellos, y es cardiopatía isquémica crónica y también en los infartos agudos de miocardio, siempre y cuando no haya contraindicación. La única angina de pecho o cardiopatía isquémica en la que no se deben asociar beta bloqueantes es la angina de Prince-Metal. ¿Qué ocurre? Acordaos que es una angina vasoespástica, se produce por un vasoespasmo coronario. Los beta bloqueantes, al bloquear los receptores beta, no solo bloqueamos receptores beta 1, que son los que nos dan el efecto de frenar y de bajar la frecuencia cardíaca y la contractilidad, sino que también bloquean los receptores beta 2 periféricos, que son vasodilatadores. Si yo bloqueo un estímulo vasodilatador, tengo vasoconstricción y puedo empeorar la angina de Prince-Metal. La otra indicación fundamental que no podéis olvidar es la insuficiencia cardíaca. Los beta bloqueantes están indicados tanto en la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica como en la insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica. En disfunción sistólica la vamos a dar siempre daremos un beta bloqueante cuando el paciente esté estable y lo que haremos es dar dosis bajitas progresivamente mayores. Los fármacos que más han demostrado mejorar el pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica son el carvedilol, el metoprolol y el bisoprolol. En la insuficiencia cardíaca diastólica, ¿qué hacemos con un beta bloqueante? Con un beta bloqueante frenamos la frecuencia cardíaca, con lo cual damos más diástole a ese ventrículo para que se llene y aparte tienen efecto relajante, es un efecto que se llama lusotrópico. De relajar el ventrículo. Por último, los beta bloqueantes son antiarrítmicos. Se incluyen dentro de los antiarrítmicos de clase 2 y lo que hacen es frenar las taquicardias supraventriculares. La indicación es frenar la frecuencia cardíaca en cualquier tipo de taquicardia supraventricular, sobre todo fibrilación auricular, flúter auricular o taquicardias auriculares. Con respecto a la pregunta, la respuesta 1 no es correcta. Fijaos, se deben emplear en pacientes, los betabloqueantes, con insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica estable, pues mejoran el pronóstico, salvo en los que están en clase funcional 4. Eso no es cierto. Los de clase funcional 4 también, aunque tengan disnea de reposo, si es su situación estable, debemos dar betabloqueantes porque les mejoran el pronóstico. La correcta es la 2, que es lo que nos dice
que hay que administrarlo si no hay contraindicación y tan pronto como sea posible a los pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST, es decir, los infartos agudos de miocardio. La 3 es falsa también, fijaos, dice que se deben asociar a un antagonista del calcio no dihidropiridínico para potenciar su efecto antianginoso, pues los antagonistas del calcio también disminuyen el trabajo cardíaco y dan vasodilatación coronaria. Nunca debemos asociar un beta bloqueante a un antagonista del calcio no dihidropiridínico, porque tiene un efecto similar, frenar y aparte disminuir la contractilidad cardíaca. Debemos asociar un beta bloqueante a un dihidropiridínico, amlodipino, nifedipino, el que queráis, porque el efecto vasodilatador del calcio antagonista que produciría taquicardia se contrarresta con el beta bloqueante y el efecto vasoconstrictor del beta bloqueante se contrarresta con el antagonista del calcio. La 4 también es falsa. Acordaos que siempre hipertensión con cardiopatía isquémica hay que dar un beta bloqueante. Y por último, la 5 también es incorrecta. Pensad que el esmolol es el beta bloqueante que tiene la vida media más corta, no es de liberación prolongada y se da siempre por vía intravenosa.